Virginia Linares en el estudio Henry Chiroyola de FM de la Calle. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer. Queriendo ver si podemos entendernos entre distintas posturas prácticas, entre quienes más o menos hacen o intentan construir la comunidad. ¿Quién es hoy Virginia Linares? Bueno, hoy soy docente de un instituto terciario de la provincia de Buenos Aires. Estoy dando clase en la Tecnicatura Superior de Gestión Ambiental y Salud. Y bueno, y ahí, digamos, tengo tiempo libre, así que me dedico a hacer un poco de actividad física porque la edad me lo requiere. Sí. Y nada. La edad y la mente, ¿no? La edad, la mente, exactamente. Y nada, y trato de cuando puedo escaparme a ver a mi hijo que vive en Buenos Aires. Y bueno, y tener como tiempo libre, ¿no? Como poder decir, bueno, un fin de semana, no sé, voy a Villa Ventana, otro, como que puedo planificar mi vida, digo, porque durante muchísimos años mi vida mi vida personal supeditada a mi vida política, entonces... A la actividad política que no tiene horarios, ¿no? Que no tiene horarios ni días. Ni días, claro. Incluso a veces algunos días en que otros están exactamente, no hay sábado ni domingo, porque a veces es el momento donde algunos pueden reunirse ese día y no pueden durante la semana, entonces al menos esa siempre fue mi concepción política, y cuando ocupé cargos políticos, bueno, lo llevé a la práctica, ¿no? Me interesa mucho hablar con vos por varios motivos. Uno de ellos es porque desde que, seguramente, digo yo, desde que comenzaste a militar en política hasta hoy, hay cambios sustanciales en la calidad de la dirigencia política, además de las posiciones políticas. Y además has pasado por distintos ámbitos, me refiero legislativo y ejecutivo y de distintos estamentos. Entonces vamos a remontarnos, si querés, un poco a la Virginia que empezaba a mirar la política desde su juventud. ¿Cuál es el disparador? ¿Cómo te nace? Uno de los disparadores, bueno, en mi casa los varones, nosotros somos 4, 2 mujeres y 2 varones, la mayor es mujer. Los varones desde la década del 70, el 72, 73, habían empezado a militar en política. Sobre todo mi hermano Jorge era bastante activo en ello, entonces con Raúl Alfonsín. Así que si bien nunca me lo inculcaron, digamos, sobre todo menos en la década del 80, porque... digamos, nosotros, mi hermano Jorge es veterinario, se fue a estudiar a La Plata, era presidente del Centro de Estudiantes de Veterinaria. Sí. Y Jaime estudiaba acá ingeniería primero, después agrimensura. Y bueno, y esa década del 70, empezando con la época de la AAA en Bahía Blanca y continuando con la dictadura, fue una etapa en mi casa de mucha tensión, digamos, esos silencios, ¿viste? Mi papá había fallecido en el 71, yo vivía con mi mamá y con Jaime en ese momento, porque mi hermana se había casado y Jorge vivía en La Plata. ¿Viste ese silencio que se cortaba por parte de mi madre? Entonces, digamos, cuando yo me incliné a militar en política en el 82, el 30 de marzo fue como... que fue el día que fue como la primera movilización en dictadura, digamos, paz, pan y trabajo. A los 2 días Malvinas. Yo en ese momento tenía un novio que había estado haciendo el servicio militar, es decir, que era probable que tuviera que ir a Malvinas. Totalmente me opuse a la ley, a la guerra en ese momento, más cuando uno veía a Galtieri. Sí, además pusiste recién 2 posiciones encontradas, la de pongámonos de pie finalmente ante la dictadura y la de ir a aplaudir, ¿no? Exactamente, fue como nada. Quienes éramos jóvenes en ese momento me quedamos medio choqueados, ¿viste? Y bueno, y yo estaba estudiando en la universidad, en el 82 empezamos como medio a juntarnos, y en el 83 fue como que empezamos, digamos, a expresarnos más en
En el 82 empezamos con todo el tema de, digamos, la discusión, empecé a discutir el tema del arancamiento de la universidad. Bueno, temas que vuelven. Temas que por ahí vuelven. Así que, digo, fue toda una etapa que empezamos con compañeras y compañeros, a conocernos. Contame cómo era la universidad a la que te acercaste. Mira, yo conocí la universidad también de antes porque Jaime me llevaba mucho a la biblioteca, o me acordaba que entrábamos y a él lo palpaban y veía toda la universidad pintada con banderas. Bueno, la universidad que yo transité como alumna era blanca, ¿no? Todas las paredes blancas, claro. No había banderas, no había carteles. ¿En qué año ingresaste? Yo ingresé en el 80. 80, claro. Entonces, fue así como, era todo muy, nada que ver como lo que yo había, teniendo esas, viste, cuando recordaba de cuando era, de la infancia que me llevaba. Claro. Y bueno, y ahí nos empezamos bioquímica, los biólogos, los oceanógrafos. En ese momento oceanografía era una carrera, no te digo masiva, pero era importante. Y bueno, empezamos a reunirnos, a convocarnos. Ahí también iba surgiendo de a poco toda la parte de Raúl Alfonsín, con una mirada para la juventud súper interesante, con el tema de la defensa de los derechos humanos. Bueno, y empecé a militar un poco vinculada al radicalismo por parte de mis hermanos en lo que fue llamada la Junta Coordinadora Nacional, que después terminamos, digamos, formando parte del Movimiento de Renovación y Cambio, y donde Raúl Alfonsín tomó a los dirigentes, como por ejemplo que llegó Estorán y el Chanqui Cáceres, digamos, fueron como mis líderes y mis formadores políticos. Teníamos cuadernillos de formación. No todos los que militábamos en la universidad, militábamos en la Franja Morada, eran radicales, podríamos decir que la mayoría sí en esa época, pero no todos. Y un grupo que nos veíamos más interesados por el tema partidario, probablemente yo lo venía mamando en mi casa. Nos reuníamos en el comité, obviamente nos odiaban. Estaba ahí el presidente de Línea Nacional, que nosotros éramos totalmente antagónicos a ellos. Y bueno, nos formábamos los sábados a la tarde y a la noche, nos poníamos como a estudiar y a discutir con dirigentes de la generación de los 70, que era Elvio Patrignani, uno de ellos, como nuestro coordinador, y Leonel Echevers, que había sido justo, yo lo conocía porque era amigo de mi hermano Jorge, había estado escondido, porque lo estuvieron buscando, sobre todo la AAA, y después sale de la clandestinidad, digamos, cuando empieza ya en el 82, vuelve a la universidad y se pone a estudiar agronomía. Así que ellos dos eran como un poco los que eran nuestros coordinadores locales. La imagen de la historia grande hacia afuera no siempre refleja lo que ocurre en los comités, en los locales partidarios, en los pequeños espacios. ¿Qué discutían siendo una joven en un proceso con mucho impulso inicialmente, la recuperación de la democracia, el primer Alfonsín, como todo dirigente político grande, tiene momentos también. Tuvo los momentos. Pero en aquel momento, digo, por ahí en los medios se discute la economía, la inflación, qué sé yo, que puede ser uno de los temas, pero como joven, acercándote a una corriente radical, ¿qué te preocupaba? ¿Qué discutías con otros? Mira, nuestra base era, nosotros definíamos estructuralmente, digamos, lo que era el pueblo, el antipueblo, ¿no? Yo siempre me río, y se lo he dicho a algunos radicales, que para nosotros, cuando nos formamos, el antipueblo era Macri, era claro, Franco Macri. Claro. Era como, viste, cuando vos lo ponías bueno, por ejemplo, te decían, ¿no? Y después radicales, de los que me formaron a mí, terminaron, bueno.
en estas Con cuestiones Mauricio. con Mauricio, exactamente. Prácticamente prestando el partido para que se No, desarrolle claro, esa experiencia. Gualeguaychú fue, digo, Freddy Storani, yo esa no se la perdono, digo, es un Claro, sí, dirigente que yo lo sigo, lo aprecio y lo respeto muchísimo, pero esa, no sé, no se la perdono. A él no se le puede, a otro capaz que uno dice, bueno, pero a él No es alguien que no podía entender que claro, era sí, Mauricio Macri. Que no era solo Mauricio, es decir, tenía todo un andamiaje, digamos, y venía, nada, el ejemplo del antipueblo. Como exactamente, sí. ¿no? Entonces, y bueno, y un tema que para nosotros era muy importante como radicales, no nos formaban como antiperonistas, reconocíamos en el peronismo un adversario que veníamos de del campo nacional y popular, y que eso era posible para ustedes más jóvenes, porque por ahí quienes han pasado bueno, experiencias anteriores... los que nos odiaban, bueno, y en mi casa, Sí. eso no lo entendía mucho mi mamá, ¿viste? Claro, Yo siempre digo, mi papá era afiliado socialista claro. y mi mamá era hija de un cooperativista de Puan, radical, por Sí. lo tanto, gorilas, Sí, sí. de base gorilas en casa. Eso siempre me llevó como mamá, pero después fuimos como tomando entendiendo por ahí, ¿no? A veces, yo digo, y a veces se lo trato de explicar a mi hijo, es entendible, digo, mi papá en el campo, que estaba acá en San Román, protegía, digamos, a los ferroviarios echados por Perón, digo, entonces es muy difícil que en mi casa eso había quedado como muy marcado. Sí, la persecución del primer peronismo a adversarios políticos, claro. comunistas, radicales, Mi tía trabajaba en el hospital, bueno, hoy se llama Pena, pero en ese momento era el neuropsiquiátrico, y también había sido perseguida por no ser peronista. Entonces, en mi casa, digamos, se tenía el peronismo de la persecución, digamos, ¿no? Y bueno, y digamos, ¿no? Cuando de mi papá y mi tío, digamos, de protección, justamente de eso. Entonces, bueno, a veces siempre digo, hay que entender a las familias, de dónde vienen. Claro, sí, la historia fue ahí. Y fue mi generación, digamos, la que trató de ver que esto también era diferente. Para mí era muy importante el tema de la justicia social. Nosotros... en casa de las mujeres fuimos a la Escuela de la Inmaculada, mi mamá, mi tía, digamos, en una cuestión familiar, vivíamos a 2 cuadras. Sí. Y la Escuela de la Inmaculada tuvo una formación en los barrios de base, digo, mi hermana tiene 15 años más que yo. Bueno, mi hermana también iba a Villa Nocito, ¿sí? Y bueno, y nosotros tuvimos en la época de la dictadura una gran protección, de hecho... había profesoras y monjas involucradas, digamos, pero involucradas, digamos, en el territorio. Creo que alguna de ellas estuvo más cercana al padre Mujica y demás. Entonces, tuve siempre una mirada de la justicia social que formaba parte, inclusive en mi propia familia, ¿no? Como un tema estructural, ¿no? Entonces, este radicalismo con justicia social, donde la nombraba y la ponía, digo, la Junta Coordinadora, no peronista, pero tampoco antiperonista, teniendo en cuenta esto, cuando definimos pueblo y antipueblo, quién era el adversario, quién era el enemigo, Claro. Bueno, así me fui formando. Nosotros después el tema de los derechos humanos, la mirada de los militares, ¿no? Nosotros decíamos que los militares tenían que ir a la universidad, a formarse. Hacer carrera ahí. Exactamente, que fueran toda una mirada democrática. Sí. Bueno, todas esas cuestiones, teníamos cuadernillo del tema militar, cuadernillo del, bueno, el tema educativo. Nosotros somos, con el tema de la reforma del 18, es nuestra base constitutiva en el tema educativo. Un movimiento que tuvo impacto en toda América, la reforma universitaria de 1918. Y está por ahí el documento, las libertades que... ¿Cómo era que decía? Las libertades que se pierden. ¿Cómo era? Las libertades que faltan son las que se pierden. No, las peleas que faltan son las libertades que se pierden. Bueno, algunos lo buscamos bien, pero... sí, lo tengo el acta en casa. Pero Claro. Mira, hace tanto. Sí. No quiero sacar la cuenta, la cantidad de años que hace 22 años que no los leo.
Estoy pensando en que traemos algunos momentos de la historia, ahora vamos a avanzar hacia los 90, no lo planteamos cronológicamente, pero me parece que está bien seguir como empezamos, que son intentos como impulsos de liberación, de mayor democratización, que en un momento se truncan, digamos, ¿no? Estamos hablando de la reforma universitaria, por ejemplo. Yo no diría que hoy los postulados de la reforma se ven verificados, más allá de la democracia formal y de que votan y qué sé yo, no diría que en términos de la aspiración de un pueblo que acceda al conocimiento esto está ocurriendo. La universidad es libre y gratuita para quien puede acceder a ella. Y pensaba, hablabas de justicia social, yo creo que eso ya para los partidos que han gobernado los últimos mandatos no aparece como un tema, incluso el de Alberto Fernández, ¿no? Que no ha protegido el salario y ni hablar, digamos. Pero eran límites de posiciones políticas de aquellos que se identificaban en una corriente popular o no antipueblo, si querés, más amplio, ¿no? Sí, digamos, nosotros en ese momento los jóvenes de la década del 80, digamos, entendíamos que tendríamos que trabajar el tema de la transformación social como un tema y estábamos a favor del estado de bienestar como un tema central, digamos, ¿no? Nosotros no militábamos por los cargos, en ese momento ni existían los cargos para los jóvenes, ni teníamos como aspiraciones. Para nosotros lo aspiracional es poder cambiar la realidad, que después fue mucho más dolorosa cuando no lo llegas a hacer, ¿no? Claro. Entonces, nosotros trabajar en el territorio, me acuerdo que en su momento tuvimos una gran discusión con la Caja PAN del Plan Alimentario Nacional de Alfonsín. Sí. Nosotros no estábamos de acuerdo con las políticas asistenciales. Sí. Pero entendíamos que había cuestiones, sobre todo en la época con el tema de la hiperinflación y demás, que había que tratar de sostener, ¿sí? Bueno, el alimento no se discute, a mí, no digo que me molesta, me llama la atención cuando te dicen la política social es, comprar pan dulce y sidra, viste que para el 25, para fin de año parece que pasara por ahí, digamos. Yo creo que el alimento no se discute, el Estado tiene que asistirlo. Bueno, hoy sí se discute, ¿no? Bueno, claramente, hoy sí se discute. Pero lo que a mí me parece que desde lo político nosotros teníamos que pensar cómo esa sociedad o ese pueblo podía, desarrollarse. Es interesante preguntarte, decías que estabas en contra de la política asistencial y después te tocó, ya más aquí en el tiempo, en los 90, participar de un área justamente vinculada a la asistencia, ¿no? Sí, Bueno, fíjate, en el tema, cuando a mí me tocó la década del 90, todo el tema social... Hablamos del gobierno municipal, ¿no? Sí, el gobierno municipal. Allí, lo que... te comento, la provincia mandaba plata, mandaba camiones con mercadería, ¿no? Entonces, se repartía una parte a Cáritas y otra parte a Nati Petrosino. Eso cuando yo ingreso ya estaba medio como... ¿Año? Diciembre del 91 ingresé. 91. Esto ya estaba, la municipalidad ya lo había definido así, ¿no? Claro. Y había como un 10% que quedaba medio para repartir, no sé porque después nosotros esa parte se la dimos a las sociedades de fomento, lo trabajamos con la sociedad de fomento. Cuando, teníamos como eso medio resuelto, eso era... No teníamos que comprar mercadería, era raro que tuviéramos que comprar mercadería. Y después durante el 90 fuimos comprando mercadería, pero nosotros nos encargamos más el tema... Hay que poner en contexto que ahí nace también el movimiento piquetero, que la estabilidad macroeconómica que a principios de los 90 empezaba después de 2 años del plan que pone Menem Cavallo en funcionamiento, tenía como contrapartida cada vez porciones más grandes de pobreza estructural de la sociedad, con lo cual cada vez más gente caía del mapa y en situación o de calle o de que no llegue a fin de mes, etcétera, ¿no? Y ahí lo que nosotros creamos, digamos, lo que te quiero decir es que yo no estaba a cargo de la política asistencial, eso lo manejaba
algún funcionario, digamos, estaba como medio esquematizado, llegaba esto, llegaba esto, los bolsones, siempre los bolsones que se entregaban estaban supervisados por una trabajadora social, o un trabajador social, teníamos uno en el área en esa época, pero no era esta cosa de que te reparto porque sos amigo, una bolsita, eso no. Entonces, si vos me decías cómo, bueno, sí, yo sabía porque, ibas a la sociedad de fomento si te contaban o demás, o porque tenía un área, creo que fue el área de la juventud, era la que manejaba más ese tema de organización. Y también, cuando empezó a complicarse la situación, me empezaron a venir mucho las iglesias evangélicas que también crecieron por esa época, crecieron un montón en todo el tema, sobre todo en todos los sectores barriales más de vulnerabilidad socioeconómica, digamos, más. Creo que hay un trabajo muy interesante de principio de los 2000 de Graciela San Román, si no me equivoco, que se llama Cruces, que cuenta un poco ese proceso. Sí, exactamente. Llegaba un momento que vos no sabías, venía el pastor a pedirte, y eso sí, por ahí yo los atendía. Hubo un momento que llamé a lo que era la Confederación de Pastores. Claro. Y les dije, miren, ustedes díganme, porque yo no sé qué pastor es pastor y qué pastor lo hace como una salida laboral. Claro. Porque era, nada. El movimiento económico muy la situación de la década del 90, el neoliberalismo fue tremendo, digamos. Teníamos 21,8% de desocupación en Bahía Blanca. Sí. Algunos se olvidan, los más jóvenes, a veces yo, 21,8%. 21,8%. Entonces... ¿Y te acordás referencias de pobreza de aquel momento? Yo me acuerdo que, porque no teníamos datos, ¿viste? Teníamos que manejarnos con lo de la provincia, que te lo daban. Un NBI, el más alto que yo pude registrar siendo funcionaria, yo me fui a los 8 años, 14,2. Para nosotros era alto, muy alto. De NBI, lo llamamos así, no estaba el tema de pobreza, indigencia, pobreza, NBI para nosotros, eran necesidades básicas insatisfechas. Bueno, ahí los pastores armaron lo que en su momento se llamó, yo les pedí que armaran como el Cáritas evangélico, que se llamó ABC, y a partir de ahí con ellos pudimos también trabajar en este tema, no solo el tema del reparto de la mercadería, porque la verdad que ellos están haciendo un trabajo social muy importante. No solo en el tema de los alimentos, sino también el tema de la violencia, ¿no? Adicciones, muy fuerte, la verdad. Y creo que, había como que decir, bueno, ellos también forman parte de las políticas sociales. No había por ahí... trabajamos con la Iglesia Católica, pero también trabajábamos con ellos. Ahí diferenciaste entonces asistencia de política social, claro, que era tu área. ¿Y cómo definirías políticas sociales? Estamos en otra década, en otro momento, pero tu visión entonces, ¿cuál es? Claro, mira, nosotros, una de las cuestiones, nosotros teníamos institutos de minoridad en aquellos años, hoy podemos decir de niñez, teníamos de adolescentes, mujeres y varones, niños y niñas. Teníamos una pensión de mujeres para mayores de 18 años, entre los 18 y 21 años, pues estaban todos, digamos, judicializados. Entonces, a los 18 años vos le decías, lo lamento, te vas porque la provincia no nos daba más becas. Nosotros por ahí nos daba, 3 becas la provincia, nosotros teníamos 8, no sé. Siempre trabajamos muy bien con la provincia, con una mirada ideológica no tutelar, siempre de mucho desarrollo con los chicos. Teníamos la casa del menor en la calle, ¿te acordás? Bueno, entonces, bueno, nosotros creamos la Comisión Municipal de Discapacitados, en ese momento se llamaba así, la Comisión de Violencia, la Comisión de Adultos Mayores. Entonces, por ahí el tema de personas con discapacidad, entonces yo le decía, bueno, pensemos en armar talleres de formación profesional, pero también de recreación. Hicimos talleres de teatro. La panificadora Nueva Sol empezó siendo una panificadora que nosotros pagamos el maestro, digamos, que les enseñaba, siempre tratando de ir buscándole como cosas diferentes, digamos. El Braille hacía cepillos y Alborada hacía bolsas, nosotros teníamos otra cosa que hacer.
siempre buscando como la innovación, ¿no? El teatro, me acuerdo el teatro para personas con discapacidad, para chicos, fue increíble lo que nos encontramos, como que lo bien que les hizo, se armó el grupo integral de padres y madres con chicos Down, digo, fue como fomentándose y generándose, se armó la primera escucha telefónica o el tema de violencia. Creamos todo un tema de la comisión de adultos mayores, trabajaban ellos llamaba el Club de los Abuelos, que hacían fiestas y demás, pues nosotros tratamos creamos de hecho un centro de día de adultos mayores en Vieites al 600, donde iban a pasar todo el día, aquellos que no tuvieran familia, en vez como una alternativa al geriátrico, pero también a la soledad. Tenés presente mucho de lo que tuvo algún impacto, digamos, ¿no? Sí, sí. Estamos con Virginia Linares hasta las 19. Virginia Linares está aquí en el estudio Henrich Loyola de FM de la Calle. Estábamos haciendo un repaso por tu etapa estudiantil, después por parte de lo que es políticas sociales, desligabas asistencialismo de una política que se vincule con lo que ocurre y con lo que necesita la comunidad. ¿Cuánto a tu salida ya del gobierno y con una experiencia de 8 años, cuánto de eso que uno como militante político dice, bueno, cuando esté en el gobierno voy a poder hacer, puedo hacer, se puede hacer? Y, es decir, ¿cuánto de la herramienta Estado municipal, tal como está, permite avanzar con políticas que tengan impacto en la transformación social en sentido positivo? Mira, me acuerdo que una vez que vino Alfonsín, me dijo, vos decías, nosotros, digamos, después tuvimos una mirada muy crítica los jóvenes en el gobierno de Alfonsín, digamos, ¿no? Sí. Pero siempre lo que le valoramos es que él siempre planteaba el tema de la discusión, es decir, de par, es decir, un joven podía discutirle, habiendo sido presidente, digo, de hecho pasaba acá en Bahía, cuando venía se peleaba. Y él cuando vino a la municipalidad y me encontró, me dijo, bueno, qué bueno que todo lo que te formaste políticamente, porque en esa época era re importante, podés llevarlo adelante. Sí, sí. No se podía ser concejal sin haber leído alguna cosita. No, y haber militado, ¿viste? Siempre sí, sobre todo, nos cargaban a los radicales que tenía como que tener, ¿viste? La ficha de afiliación de tal fecha, ¿viste? Era de qué época era, ¿viste? En esa tanda cotizábamos lo que nos habíamos afiliado de vuelta en el 83, ¿viste? Digamos, pero, mira, ¿qué fue no sé si pudimos lograr mucho, porque la situación económica era tan difícil que uno iba con una idea, bueno, fíjate, ¿no? La década del 90, 21,8% de desocupación. Sí, también la privatización del puerto, ¿no? En ese contexto. Bueno, exactamente, los desocupados en la plaza. Entonces, yo lo que me parece que me sirvió mucho es tener claro quién era el pueblo y hacia donde yo quería trabajar, que eran los sectores más vulnerables. Digamos, sí, digamos, yo tenía también empleo, que trabajábamos mucho en la generación de los planes de empleo que los pagaba el municipio porque no teníamos forma de que, me acuerdo, el municipio le pagaba y, no sé, el consorcio del puerto nos daba los materiales para hacer ciclovía, a ese nivel de precariedad andábamos para que la gente pudiera... Por eso lo pregunto, porque a veces los estados municipales parecen que tuvieran presupuesto de X, una cantidad de recursos, y si bien este es un municipio que tiene bastantes recursos, bueno, y ahora dependencia después de las políticas económicas del pueblo, pero está bueno poder contar concretamente cómo funciona, digamos. Claro, sí, nosotros en esa época nos teníamos que manejar con lo que te mandaba Dualde, que era lo justo y lo necesario, es decir, en la provincia tampoco disponía, la nación no te mandaba nada, absolutamente nada. Digo, la realidad de hoy es la nuestra. Donde lo que teníamos que tener es creatividad. ¿Y cómo era articular con los que tenían fondos? Bueno, el consorcio del puerto, ponerle, nos daba material, me acuerdo en ese momento estaba Jorge Escocia, coordinábamos con él la posibilidad de que ellos nos dieran cuestiones que el municipio no podía
contar con ellos y a partir de ahí ir generando los programas de empleo que después hizo la provincia, sí, los empezamos a hacer nosotros en Bahía Blanca. No lo digo mal, digo, no era una cosa que nos gustara, era nada, y todos trabajaban, y todas trabajaban, sobre todo todas trabajaban, ¿no? Porque las mujeres eran las que terminaban quedando. Claro. Altas y bajas, no trabajabas, se te bajaba, no había esto de que te dicen ñoqui, qué sé yo, teníamos alguna denuncia de que alguno o alguna, o los coordinadores que coordinaban el trabajo, listo, se iba, baja, así, no había. Entonces, lo que me logró es estar mucho en el territorio. Nosotros después, la provincia mandaba el plan Baida, yo agarraba absolutamente todo, sabiendo que venían a partidizármelo, que me iban a bajar la línea, qué sé yo. Nada, me senté, junté con una compañera peronista, que es Sandra Reñones, a quien quiero muchísimo. Ella estaba en la provincia, yo estaba en Bahía, y dijimos, vamos a armar al grupo de las Manzaneras juntas, sin partidizar, las dos con una concepción de territorio y de respeto hacia las mujeres similar, y así fuimos. Así funcionan los conceptos, ¿no? Porque vos hablabas de la línea inicialmente pueblo-antipueblo, entonces con quién trabajo también depende un poco de los conceptos. Si uno tiene una concepción de la política social, aunque haya alguien de otro partido, y no hay esa mezquindad que a veces hay, quien está formado políticamente puede trabajar con otros diferentes. Ni te cuento cuando fui diputada nacional. Ajá. Eso también lo llevas adelante. Porque hay que negociar en el buen sentido. Claro. Dialogar, digamos. Claro, dialogar para que te aprueben una ley o en realidad te venían a buscar para aprender. Y bueno, y claro, siempre los que estaban del sector, digamos, donde ideológicamente uno se centra, aunque sea grande, digamos, sí, y aunque sea opositor a ese gobierno, claro, bueno, acompañabas, obviamente. Virginia, yo, después de irnos al municipio y pasar a la etapa legislativa, te preguntaba esto de el Estado y cuánto puede responder y cuánto no, porque recordaba una conversación que tenía hace poco con un exfuncionario judicial que me decía, yo pensaba que desde esta investidura podía meterme con ciertos intereses, hasta que descubrís cómo funciona el poder, digamos, ¿no? Y que no es tan posible avanzar como uno cree. Y entonces, necesariamente tengo que preguntarte, después de estos años de esos años en una instancia de gobierno municipal, ¿cómo definirías el poder en Bahía Blanca? No me refiero a quién gana las elecciones, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, son los mismos que estaban en nuestra época. Yo digo, hay como un grupo de empresarios que siempre están ocupando los espacios, digo, porque siempre se nos criticó a la política, pues digo, yo me siento parte de la política, aunque no esté bien, digamos, viste que no cotiza mucho, pero siento que formo parte de ese grupo, digamos. Siempre se nos exigió la renovación y ellos nunca la hicieron. Por ejemplo. No, claro, yo siempre digo que aquellos que acusan saliendo de la política, por ejemplo, a los gremios de burócratas, si es tan fácil ganar una elección, por ejemplo, en la Unión Industrial de Bahía Blanca, yo no creo que sea tan democrático como acusan al resto de la gente. Bueno, ¿no? Pero además yo, digamos, ¿cuál ha sido mi relación? Es justamente yo, por ejemplo, hace poco estuve con parte de ese sector del poder y decirle, en la Unión Industrial no hay una mujer de directora. No, eso ni hablar. No, entonces... me dicen, bueno, no, porque nadie quiere. Qué raro que nadie quiera, ¿viste? Digamos, yo con toda la cuestión de género siempre fui bastante... A ver, Astor, yo era bastante impertinente. Siempre lo fui. Entonces, a veces decía cosas que otros no podían, ¿no? Entonces, todos me tenían como, y bueno, ¿viste? O también usaba, como viste, la hermana del intendente, yo sabía que eso muchos no me podían hacer y podía decir cosas que capaz que otros no podían decirlo, otros funcionarios. Igualmente la relación que yo siento como, porque después fui presidenta del Consejo Deliberante y estuve mucho en contacto, digo, había
una relación de tira y afloje, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo estuve trabajando para que haya sepelios en la capilla del cementerio. Bueno, ahí fui como... ahí empecé siendo cuando era secretaria y después terminé, digamos, ¿cómo terminó eso? No pude hacerlos, pero conseguí sepelios gratis. Bueno, pero hay un ejemplo claro, hay límites, por más que vos seas el Estado... Vos querés, y hasta un lado, entonces sí, bueno, ¿cómo negociamos? Sí, sí. Pero no me iba con las manos vacías, ¿no? Eso en estas cuestiones, digo, por ejemplo, en el tema ambiental no negociamos. Bueno, nosotros no podíamos controlarlo, esto es algo que no queda claro, digamos. Nosotros nos avisaron que ampliaban el polo petroquímico. No es que vinieron y nos dijeron, bueno, ¿ustedes qué opinan? La única vez que pudimos tomar la decisión fue que pasara el tren de metanol que pasaba por pleno lo que en su momento se llamaba Villa Caracol, ¿no? Uh-huh. Que hicimos en el Consejo Deliberante hicimos ahí una asamblea, y el intendente Jaime dijo, bueno, lo que salga de la asamblea vamos a hacer. Salió, en vez de no ser vinculante, era vinculante, digo, para lo político. Uh-huh. Salió que no pasara el tren y no ha pasado, y salía de hoy que YPF lo odia a Jaime Linares, digo, por ejemplo, por eso. Es decir, uno no siempre podía, porque yo entiendo que la ciudadanía se enoje con el tema de las jurisdicciones, pero a nosotros nos las ponían fuerte. Uh-huh. Con mucho esfuerzo logramos que se creara la ley del polo petroquímico. Previamente hice una ordenanza yo, uh-huh. La hice yo, la trabajé con la gente de White, después un grupo de White, el 26 de septiembre después me dijo que no, qué sé yo. Logramos que fuera una ley después del 20 de agosto, uh-huh. Muy fuerte, digamos, pero antes del 20 de agosto habíamos hecho toda una previa para poder llegar a esa ley, que nunca fue reconocido, bastante... Nada, hay que vivir y entender también, ¿no? Nunca yo lo juzgo, digo, siempre hay que ponerse en el lugar a veces de cuando pasan las situaciones. ¿Qué tenía esa ley que te parece reivindicable? Esa ley que el municipio, uh-huh. Primero, pudo cobrar una tasa ambiental muy importante, la sigue siendo muy importante, uh-huh. Y esa plata nos permitía a nosotros contratar absolutamente todos los estudios que consideramos pertinentes para controlar los efluentes líquidos y gaseosos. Se creó lo que hoy llamamos el control técnico ejecutivo. Uh-huh. Hoy... Yo el año pasado con los alumnos, las alumnas fui y bueno, tiene monitoreos, está muy bien, digamos, gente muy capacitada, que no tiene mirada política, sino técnica. El objetivo es controlar. Pagaban porque pagaban las tasas, no por la cantidad que echarán, por ejemplo, de contaminantes al aire, uh-huh. Que en Europa estaba pasando eso, nosotros no. Es decir, no había que contaminar, y a partir de ahí bajar, digamos, empezar a trabajar. Eso nos permitió, digamos, poder contar con una serie de recursos que no tenía el municipio para poder implementarlo. Bueno, hicimos todo un tema de estudios con médicos y médicas que en su momento quisimos que sea autónomo. Cuando se fue Jaime, después lo bajaron al programa, que lo manejaba el doctor Cariñano. Uh-huh. Trabajamos todo el tema de controles, con el tema de los tumores, con el tema de las alergias, había toda una mirada de salud ambiental. Sí. Eso todo nos permitía ese dinero que conseguíamos porque no teníamos. Entonces, ahora, si vos, no sé, se te ocurría decirle a Dau, mira, no, ¿entendés? No, eso venía de nación. Sí, sí. Sí, Dau se caga de risa, lo que decís yo, para ponerlo en términos más explícitos y ahorrar tiempo, de situaciones como la del temporal en diciembre. Bueno, la oferta inicial de Dau, antes que el intendente saliera públicamente a decir, era más que un chiste, una afrenta. Y aún lo que ponen pocas empresas sigue siendo muy desequilibrado, no solo por el daño, porque no es una cuestión de
Sí, sí. Te contamino en tus No, pagos, sino por el usufructo que es en este lugar. Por eso me interesa a veces el lugar que se tiene desde lo político municipal, porque también, una cosa más, porque también esto le deja en claro al vecino y a la vecina de qué grado de capacidad de defensa existe real respecto del poder que tienen, ¿no? Sí, y vos fíjate cómo era la jurisdicción, ¿no? Con cómo te tiraban lo de la jurisdicción, sí. Que hubo un día que hubo una intoxicación de una salmonela en uno de los de las cocinas, de los restaurantes, sí. Y no nos dejaban ingresar a controlar cuál había sido el foco de infección. Entonces yo le dije, mira, vos fíjate vos, ¿no? Mira, si vos no me dejás ingresar, porque estaban todos descompuestos, yo te mando la información a los medios, mirá vos, ¿no? Mirá, con qué uno... sí. Pero era... Después resulta que los medios los auspicia DAO, bueno. o la que sea, ¿no? Pero quiero decir... Sí, sí, siempre hay de ellos, en la mayoría. Sí, tienen esta gran idea capitalista de la responsabilidad social empresaria, que es una idea realmente, es una tomada de pelo, ¿no? Pero es una idea brillante para... como publicidad encubierta y pero digamos a veces no podés avanzar, pero bueno, sí. Nosotros por ejemplo en ese momento se pudo sacar esta ley en la provincia, que fue un avance súper importante, te digo, para los controles. Después, bueno, hay que controlar. Y después yo creo que no importa la multa, porque no terminan pagándola, sino creo que hoy se nota cada vez más es el escrache, digamos, ¿no? Fíjate lo que pasó para que los pescadores tuvieron que presentar lo de la ría, ¿no? Y lo que tardó en llegar a esta instancia. Sí, claro, con un estudio de la Universidad de Buenos Aires muy claro en su momento que fue dejado de lado. Pero incluso en la propia consideración mediática en ese caso, Y también las propias universidades, ¿no? Locales, sí. Yo recuerdo que teníamos ahí dificultades inclusive para que se hicieran estudios, ¿no? Bueno, uno prende la radio de la UTN y suena la publicidad de DAO. Con lo cual es un problema, ¿no? También en el momento, en el balneario que nosotros estábamos haciendo metales pesados, me acuerdo, el IADO me dejó de hacer los estudios, tenía que mandarlo a la Facultad de Ciencias Químicas en la UBA para que me los hicieran. Ese nivel, digamos, de... ¿viste? No siempre es el sector político lo que genera... te pone obstáculos a veces para además dan metales pesados altos, se cierra el balneario, porque en esos Linares era no era... no es que había duda, bueno, qué sé yo... siempre tengo la experiencia de que una vez en un agosto nos daba altos los metales pesados que nunca nos había dado el ingreso del agua. Sí. Por el tema de las planillas, hubo estudios y demás que se publicaron. Y bueno, y fui y le dije, mira, no sé qué pasa. Bueno, si hay que hacer arreglos para que la gente fuera, no hay balneario. Y se acordó de que había un dragado en el puerto, entonces llamó y estaban con la draga, estaban tirando los barros para ahí, entonces bueno, se paró ahí eso, y ahí, pero digo, por eso te digo que no es que, bueno, qué sé yo, no, era tajante, digamos, no se puede, hay un riesgo para la salud. De hecho, quiso hacer un balneario en lo que es el parque, en el Puente Negro, en el Parque de Mayo, había una alta cantidad de Escherichia coli, que son las bacterias fecales, digamos, sí. Y bueno, le dije, no hay forma de que vos esas la puedas clorar y demás, no, ¿me entendés? Es decir, no, en eso yo reconozco que no era caprichoso, era nada, se decía que no, listo. Bueno, después tuviste una etapa como legisladora. Y de eso podría preguntarte, pero tal vez más breve, para poder hablar algunos minutos de la actualidad, de esa experiencia, situándonos en este momento. La dirigencia política, la casta, punto. Es el discurso dominante. No es que no hay algún que otro asesor que efectivamente está ahí y no debe estar, o que es una caja de recaudación política también, pero que partiendo casi como si te viera la Virginia que mencionamos que estaba
estudiando en las jornadas de formación política, que tenía una pretensión transformadora de la sociedad. ¿Cómo fue después la experiencia como legislador, como diputada, respecto de para qué sirve esa maquinaria? Nada, yo tenía una mirada muy, por ahí me gustaba generación de programas, de políticas, entonces tuve siempre una mirada muy de la práctica, es decir, lo que yo siempre noté con los legisladores, nacionales, y las legisladoras, digamos, que estaban como, se discutían como la superestructura y nunca había llegado al territorio. Entonces digo, bueno, trabajé en un proyecto de ley para los pueblos del interior, cómo uno podía generar de que fueran jóvenes allí a desarrollarse económicamente, ahí tenés vivienda, tenés matrícula para las escuelas, los pibes pueden ir a la escuela caminando o andar en la bici. Digo, tuve una mirada. Esa mirada que tuve en la gestión también la llevé mucho ahí. Después fue toda una etapa cultural súper interesante desde lo social, digo, en el sentido de que pudimos aprobar todo el tema de matrimonio igualitario, todo el tema de identidad de género, la posibilidad de incorporar el tema del femicidio, si bien no quedó como femicidio en el Código Penal. Eso fueron luchas muy fuertes, y ahí te dabas cuenta de qué lado estaba el pueblo y el antipueblo. Digo, a veces hasta aún los partidos mayoritarios se mezclan esas cosas. Sí, claro. No te digo que sea antipueblo alguien que esté en contra del matrimonio igualitario. Bueno, el tema del aborto nunca pudimos tratarlo, pero solo podíamos en la comisión y hasta ahí nomás. Nunca fue el recinto, nunca fue el recinto, pero había, digamos, después una de las cuestiones que sí ahí se notaba claro, el tema de la fertilización asistida, ¿viste? Nosotros incorporamos el tema de la obesidad en el en el PMO, pero para que el programa médico obligatorio, que las obras sociales lo puedan pagar y el Estado también pueda hacerlo. Y el tema de fertilización asistida, que yo sé que por ahí algunos dicen, miran las cosas que gastan, pero la verdad que era muy importante, porque cuando uno escucha los diferentes relatos en este caso de las parejas, era... No es un problema estadístico. Claro, exactamente. Y ahí nos dimos cuenta que aquellos que estaban, digamos, vinculados a algún sector, digamos, o alguna fundación que trabajaba el tema de fertilización asistida, que era un montón de plata para ellos, venían a las comisiones cuando para otros temas no venían. Esas cosas te dabas cuenta. Claro. Pero después cuando te hablan, viste, que me dicen 30 asesores, yo, ¿quién tenía 30 asesores? Eso no existe, digamos, porque a vos te dan una plata y vos la dividís en cantidad de personas que tenés, digamos. Corrupción en la política argentina hay. Sí, esto no es una cosa también que en la política, en la política, sí, claro. Sí, en la política argentina, digo, hay. Sí. También en la economía, también lo que pasa es que a veces uno piensa que justamente el hecho de que exista esa corrupción da pie a que este discurso se pueda desarrollar, digamos, una mirada ética de la política, no solo que sea efectivo, que uno haga proyectos o que uno gobierne con cosas que se puedan ver, que más o menos funcionan, sino además algo que viene de, yo no sé si es de la vieja política, creo que como hay pueblo y antipueblo, también hay posiciones éticas y antiéticas, y cuando las personas empiezan a aceptar, sean de izquierda o derecha, ciertas cuestiones legitiman un discurso antipolítica también después, sí, ¿no? Claro, o antigremial, si querés, cuando hay un sí. dirigente que de golpe es empresario o sindicalista, es un gran problema. Para nosotros, y aún hasta el día que me retiré, que digamos, el tema de la decencia en la política era de base, digamos, ¿no? Es decir, vos pensás que utilizás recursos, que es con la nuestra, digamos, para el desarrollo de la función. Por eso a mí me decían, ¿y vos qué trabajaste? Imagina que nosotros, para que me aprobaran un proyecto, era imposible, porque... Y bueno, a mí me pagan para trabajar, qué sé yo, no me pagan para que me ande quejando porque no tengo la cantidad de votos necesarios. Y en todo caso, trabajaba también para obstaculizar. Cuando yo veía que había alguna cosita que no me gustaba, trataba de obstaculizar continuamente en las comisiones. Digo, siempre como un margen. Si vos me decís,
en la época que yo fui legisladora, que fueron 8 años, que no fue poco. No, claro, y intensa actividad, ¿no? Porque había mucha discusión. Muchísima. No de también había descalificación, pero no a este nivel actual. No, pero de mucha actividad en lo nacional. Estábamos mucho en desde la 125 hasta que yo me fui, estábamos mucho en los temas nacionales, había mucha agenda parlamentaria. Bueno, yo nunca, te digo, me manejé con personas que uno viera que estuvieran en cosas raras, ¿no? Ya te digo, lo que vos siempre decías, yo me acuerdo que en una época estuve en una comisión llamada biblioteca, que era así como muy preciada, y se confundieron y me pusieron a mí. En la reunión pregunté que yo quería saber qué cantidad de empleados tenía la biblioteca, porque la biblioteca es fantástica. Nunca más me invitaron a la comisión y se reunió durante 2 años hasta que me sacaron. Entonces vos decís, bueno, y ahí había de los dos, de las dos bandas, digo, no es que, ¿viste? Entonces, a veces yo me daba cuenta que con algunas cosas vos como metías, bueno, capaz que tenían más, no sé, asesores, qué sé yo, pero no importa. Iba y lo planteaba. Un día me vinieron y me dijeron, ¿cómo vas a preguntar eso? ¿Y por qué no lo voy a preguntar? Soy legisladora, como cualquiera. Tengo que preguntarlo, estoy en esta comisión. Nunca más hubo reunión en esa comisión hasta que yo me fui. Después no me pusieron más, te imaginarás. Hablemos de la actualidad. Empieza por donde quieras. ¿Qué estás viendo / sintiendo? Estoy angustiada y enojada. Ajá. Estoy angustiada con la situación que está pasando, bueno, ahora con el tema de los despidos. Me angustia mucho que haya personas que se alegren porque otros pierdan trabajo. Nada, aunque sean metidos políticamente, digo, el trabajo es estructurante para la mayoría de las personas y que alguien pierda el trabajo es muy doloroso. Sí, además no se están alegrando porque se sofistica el Estado, porque mejora, se alegran porque otros que consideran ñoquis o negros de mierda, lo que fuera, pierden el trabajo. Eso, y después me enojo porque yo creo que por mucho menos habría que haber salido más a la calle, digamos, ¿no? Entonces... eso mirando a la política, a los gremios, a la gente en general de a pie. Y generalmente los que siempre salimos a la calle somos los que tenemos en su mayoría alguna vinculación política, digamos, ¿no? En ese sentido, vos sabés que lo que me pasa, por eso me dice, no volvés, porque no digo, no estoy porque no hay ningún espacio que me convoque. Ya no líderes, no... Sí, eso ya sería toda una reflexión, no hay ningún espacio que me convoque. Claro, hoy. Yo siento que no, claramente uno estamos de un lado, digamos, no estás del otro, pero... No es que voy a decir, bueno, a mí me da ganas, si yo no estoy motivada, no puedo estar. Pero, por otro lado, no alcanzo a entender lo que está pasando. Ajá. Eso es tremendo. Para alguien que estuvo en política y donde vos tratabas de pensar cómo organizabas a la comunidad, digamos, ¿no? Estaba leyendo el libro de Martín Guirri, que es La rebelión del público, ¿sí? Que es ahora, está medio de moda, pero yo lo había comprado hace como 2 meses, recién ahora pude empezar a leerlo este fin de semana, donde él empieza a contar, ¿no? Cómo fueron cambiando la forma. Por ejemplo, el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? El siglo XX, como estructuralmente política, viste, era verticalista. De hecho, todos tuvimos un liderazgo, una organización y unas ideas. Digo, porque yo fui parte de eso, desde abajo, digo. Sí. Y en el siglo XXI, cambio de abajo para arriba. Y fíjate que los movimientos sociales hicieron todo un cambio, ¿no? De diferencia. A menos cuando nacen, porque después se institucionalizan. Se termina institucionalizando, pero siempre como que el movimiento social, viste, siempre alguna cosita te está discutiendo, ¿no? Y hoy hay una forma, él habla de que el público, que era algo que yo lo estuve viendo mucho con el tema del aborto y también con todo el tema del ambientalismo, viste, que te convoca por temas. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a hacer? Porque yo cuando vi la marea verde,
bueno, estaba súper emocionada, la verdad que yo era primero no solo por ver a las pibas y a los pibes en la calle, varones y mujeres, ¿viste? Porque había también varones, sino porque las que somos viejas nos había llevado mucho tiempo el tema de la discusión. Uh-huh. Y algunas habíamos sido muy castigadas de lo político por tener una mirada, digamos, a favor de la legalización. Uh-huh. Y por ser mujer, ¿no? También en tu espacio político, me imagino, en tu experiencia política, antes de toda esta discusión... Por supuesto. Padeciste cosas que no padecían otros. Claro, ¿no? y que en ese momento vos ni te ponías a interpelar, dice, bueno, ¿por qué me lo dijo porque era mujer? No, vos ibas para adelante, yo iba para adelante. Pero que además este tema de lo de la legalización fue muy cortito, porque yo decía, hacía 2 años, un día le dije a Jaime, yo nací, tendría que haber nacido 10 años después, porque hace 2 años algunas que yo veía que estaban a favor de la legalización estaban en contra. Viste, cuando la marea pública viene como que viene, sí, me sumo, pero cuando no estaba buena me callaba la boca, me hacía, pero vi un montón. Yo me emocionaba cuando me invitaron a un programa de radio y además el conductor o la conductora estaba a favor del aborto, no lo podía creer. Entonces, digo, fue todo un tema, este tema, digo, ¿cómo va a ser? Porque esta marea verde que yo veía... Sí. Che, ¿cómo va a canalizar los partidos políticos esto? Bueno, de hecho no lo pudo canalizar. Uh-huh. Porque mi pregunta es, este grupo de feministas que surgieron, bueno, alguna no sé si habrá votado a Milei, pero yo pensé que las mujeres, de hecho, votaron pocas a Milei. Votan menos que los varones, sí. Pero algunas lo votaron. Y después me enteré, que empezaban, digamos, cuando empezás a no discutir, sino escuchar, uh-huh, que me parece que yo lo tomo como un gran error. Ajá. A mí cuando hace 2 años me habían dicho que Milei estaba en el tema de la juventud, yo decía, no puede ser, qué sé yo. Este discurso tan estúpido, tan pobre, tan miserable, no puede... ¿Quién puede votar este personaje? Reunir el 54% de los votos de un país. ¿Me entendés? Sí. Es que por eso... Entonces después pensé, y bueno, aquí él hace todo van introduciendo inclusive... También Pablo Seman en un libro lo está planteando, bueno, cómo fueron surgiendo este tema Agustín Laje, cosas que uno... Sí. No, influencer, que yo no, esas cosas todavía no las registro porque soy grande. Tipos que con un discurso muy pobre, ahora está un poquito más estudiado, pero hacían libros contra el Che, ese era su... Después el movimiento LGTB fue su enemigo y así. Pero... La ideología de género. Uh-huh, claro. Fíjate que el tema de la ideología de género empezó a pegar fuerte. Yo porque como docente lo empecé a notar. Claro, sí. Y uno, ¿me entendés? Dijo, bueno, vamos con la ESI. Yo creo que nos costó escuchar esas voces. Y bueno, ¿viste este tema de los 30.000 desaparecidos? ¿Viste? Como que te van poniendo temas que vos decís, bueno, hay que volver a discutir esto. Hay que responder esto. Y bueno, hay que volver a explicarlo. Entonces me parece que estoy como desorientada, no sé dónde termina esto, creo que el programa está por terminar, pero no alcanzo a comprender. Yo tengo un hijo de 30 años, pero que además, tiene una formación, ¿viste? Lee, no sé, los diarios, ¿viste? Es decir, tampoco, digamos, es que es muy influenciable con lo que siento que los más jóvenes se han... invitado a votar. De hecho, a veces me dice, si tu hijo hubiera votado a Milei, digo, es que creo que le escondo el DNI. En mi casa, yo no sé si lo hubiera permitido. No sé si soy tan democrática, pero digo, estoy enojada, pero digo, también me enojo conmigo misma por no haber escuchado ¿qué estaba pasando lo que estaba pasando. No, porque el proceso lleva ya estamos terminando, sí, pero a modo de cierre mío te dejo tu reflexión final. Y como para intercambiar sobre esto, hay algo que ya estaba destruido en términos objetivos, la economía. Ya hubo una reforma laboral, de hecho, que se llevó puesto por lo menos el 50% de la clase trabajadora sus condiciones de laburo. Si a un pibe que labura en Rappi o en Pedido Ya le dicen tus derechos laborales, va a decir cuáles, no sé de qué me estás hablando. Y esto se permitió. La reforma laboral puede ser de derecho o puede ser de hecho. Se avanzó bajo gobiernos incluso que se autodenominaron nacionales y populares. Y lo otro me parece que es lo subjetivo, ¿no? La subjetividad, porque desde esta cuestión de alegrarse
porque alguien pierda el trabajo, hasta la cuestión más profunda de todo el mundo vinculado a tecnologías de mercado, pero no a herramientas políticas, no, o sea, más un sujeto de mercado que un ciudadano. Esto viene pasando hace rato y se construyó esta sociedad de alguna manera. Recuperar el consumo, pero no la posibilidad de profundizar en políticas acerca del acceso a la cultura, de la alfabetización política, porque si vamos a enseñar a aprender a leer para poder consumir, solamente hay problemas graves. Y me refiero a una sociedad que se ha basado en valores profundamente individualistas. Esto no nació en 2020, en la última elección. No. Esto, la década del 90 fue tremenda, ¿eh? Claro, y hay un momento en donde parece que, bueno, hemos puesto límite a este discurso. No se pone límite a los discursos, ¿no? Digo yo, ¿se puede poner límite a los discursos si no hay igualdad social, si no hay justicia social? Porque hay, no es solo declamar como hecho de progresismo, sino cambiar las condiciones reales, piensa uno. Te dejo en yo creo que el tema de lo que decías vos es que el relato tapaba lo otro, ¿entendés? Claro. Esto es lo que yo te decía, el no escuchar lo que estaban diciendo, y había gente que no se animaba a decir lo que pensaba. Bueno, esto es grave, digo, porque si uno no hay libertad de decir porque el otro le grita... o sos funcionario de la derecha... Sí... O no entendés nada, ¿viste? Porque todo... El compañero no entiende la línea, que es cuando no estás de acuerdo con algo. Claro, entonces la verdad que eso, a mí lo que me tiene muy preocupada es efectivamente hay una desconfianza en lo que llaman las élites, ¿no? Claramente los gobiernos, acordate que en la época de Menem dijo, si decía la verdad no me creían. Y a partir de ahí empezó a legitimarse que vos mientas para ganar elecciones. Ya se sabe que la promesa electoral no hay que tenerla en cuenta porque... Gravísimo, porque a mí me pasaba cuando yo he tenido personas, que decían, no, pero Milei no va a poder hacer lo que dice, pero mirá que lo dice, porque la verdad que el tipo lo que no está haciendo es mentir. No va a poder, mirá, es que no le importa porque no le interesa, no tiene las herramientas democráticas, ni le importa. Mi gran problema está que uno lo vivió, qué sé yo, por ahí más de cerca, que nos toca el tema de los indignados en su momento en España, es que estos grupos que hoy ponen a Milei en el gobierno, digamos, tampoco les interesa ser ellos el poder o ser los líderes, ¿no? Entonces yo me quejo y me enojo... Y cada uno se queja, no sé, por cosas diferentes, pero digo, qué difícil es hoy representar a una sociedad. Pero no me interesa estar en ese lugar, porque no me genera prestigio. Pero ¿cuántas veces a mí me ha pasado decir, vos estás en lo político y no estás arrepentida de haberte? Digo, mirá, si te voy arrepentida después de estar 25 años, es que me tengo que... Ni con la terapia que hice durante 17 me alcanza, es decir... ¿me entendés? Es como un tema de prestigio social. Estar en un lugar donde vos podés además hacer buenas cosas para el bienestar de la población es estar mal, ¿no? Entonces yo digo, no querés estar, no sabes mucho para qué estás, pero sí te gusta quejarte. Bueno, es que ahí es donde mi gran angustia es cómo salimos de esta, ¿no? Se terminaron las organizaciones, se terminaron los líderes. Yo lo veo que ahora, no sé, en el peronismo están buscando quién lidera. Es que no sé si ya va a haber a quién lidere. No sé si hoy las organizaciones tienen, o hay que buscar formas de liderazgo, porque la verdad que no sé si Milei era un líder. No sé. Es el exponente del deterioro, pero... Claro, entonces, bueno, yo creo que hay que construir una cuestión diferente. Y quienes tenemos en la cabeza la formación tradicional, digamos, de los partidos políticos, yo creo que por el momento estamos fuera de ello. Otro día hablamos de psicoanálisis y de por qué son tan largas las terapias, ahora que dijiste... Y eso que me di de alta sola. Claro, podría... Si no, podría continuar, sí. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Virginia Linares pasó en este segundo programa. Nos reencontramos, en nuestro caso, el próximo lunes.